Listo, ahora sí, vamos a comenzar con la conferencia sobre la conmemoración del 9/11 o del 11 de septiembre, una de los mayores actos terroristas que conmocionó al mundo entero, especialmente por los atentados en el World Trade Center y en el Pentágono. Entonces vamos a comenzar. Esa conmemoración prácticamente sucedió hace 20 años, entre las 7 y las 10 de la mañana, cuando se dio por conocimiento a partir de los medios de comunicación de cómo dos aviones secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda se estrellaron inicialmente con la Torre Norte y luego con la Torre Sur con el segundo avión. Entonces aquí pues en el índice vamos a ver lo que son los antecedentes, una mañana que se oscureció en Nueva York, el impacto en los medios de comunicación y la guerra contra el terrorismo. De aquí pues Estados Unidos entre los años 90 y los años 2000 estaba pasando por muchos procesos de invasión en varios países del mundo, lo que hizo que comenzara a ganarse varios enemigos. Entre estas invasiones estuvo la Guerra del Golfo, que fue en los años 90 cuando Irak invadió a Cuba y bombardeando las refinerías de petróleo durante la presidencia, o mejor dicho, durante la dictadura de Saddam Hussein. También lo que fue la invasión a Afganistán en los años 90, la lucha contra el narcotráfico en América Latina, las guerras de guerrillas en América Latina, las guerras en África y la intervención en Europa Oriental con el genocidio en Kosovo, Bosnia y la desintegración yugoslavia. De aquí, pues, Estados Unidos ha hecho varias estrategias geopolíticas internacionales con respecto a esto. Cuando se dio los del 9/11, se comenzaron a abrir los expedientes de muchos de estos enemigos que tenían los Estados Unidos. Entre estos enemigos, pues, estaban los de Al Qaeda, también estaba el narcotráfico, ¿sí? Una charla es que da. Buenas noches. Entonces, pues de aquí también pues se ha hecho la invasión a Afganistán, que Afganistán pues tachó también como enemigo a los Estados Unidos por la cuestión de la intervención, aunque ellos ya venían con anterioridad con guerra con los soviéticos. Asimismo, la lucha contra el narcotráfico en América Latina, las guerras de guerrilla en América Latina, que también pues podemos recordar todo lo que sucedió con el con Pablo Escobar, con el Chapo, entre otros grandes narcotraficantes pues que han tratado de mover todo el negocio de la cocaína a partir de la exportación hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Asimismo, las intervenciones y las guerras en África, ya que tanto Estados Unidos como Europa Occidental provocaron un genocidio. Primero que todo por los desastres medioambientales que dejaron las superpotencias con las extracciones de minerales como los diamantes, el tungsteno, el cobalto, el mercurio, y asimismo llevaron también a una guerra étnica entre los Hutus y los Tutsi. Pues ese fue uno de los factores, porque otro de los factores en la guerra fue porque la Seguridad de Defensa de Ruanda pues le había disparado al avión presidencial donde murieron los presidentes de Ruanda y de Burundi. Y también pues la intervención en Europa Oriental, donde los Estados Unidos intervino junto con la ONU y la organización del Tratado de Atlántico Norte en Kosovo, Bosnia y todo lo que fue con la desintegración de Yugoslavia, que fue uno de los peores genocidios que hubo en el siglo XX. Entonces, conceptos, para comenzar, para entender un poco lo que es el terrorismo, entonces hay que preguntar primero que todo, ¿qué es el terrorismo? Segundo, ¿para qué es terrorismo? La naturaleza y psicología del terrorismo. ¿Cómo se le podría definir a un país terrorista y la diferencia entre los conceptos de terrorismo y de país invasor? Muy bien, pues el terrorismo
es un mecanismo por el cual hay atacantes con los cuales terminan perjudicando a una población, ya sea civil, ya sea militar, de cualquier tipo. ¿Cómo se podría clasificar estos tipos de terrorismo? Por ejemplo, también dándole importancia muchas veces a los países, porque les voy a poner un ejemplo. Digamos que hay un atentado terrorista en Sudán donde mata a 1.200 personas, por así decirlo. Los medios de comunicación no les va a dar mucho trasfondo a la noticia. ¿Por qué? Porque primero que todo es un país que queda en África. Segundo, es un país subdesarrollado. Y tercero, porque es un país que no, pues que a muchas personas no le interesa. Y en un segundo punto, pues sería, por ejemplo, un atentado terrorista en España o en Francia. Ahí sí vienen todos los medios de comunicación a grabar, a decir qué fue lo que pasó. Y pues duran casi un mes, pues pasando toda la noticia de este atentado terrorista. Aunque pues no justifico pues que uno sea mejor o peor que el otro, ya que todos los atentos terroristas, tanto el concepto como el de terrorismo es malo, pero en sí esto es lo que ha hecho muchas veces los medios de comunicación, donde han categorizado a los países, dándoles mucha importancia a los países del primer mundo, que en este caso sería los Estados Unidos y Europa Occidental. Los países del segundo mundo, que sería, o en la segunda categoría, que estaría como por ejemplo México, Colombia, Rusia, y los países ya del tercer mundo, que ya serían los países de África y de la Indochina y de Oceanía. Entonces, estos también son los mecanismos que han manejado los medios de comunicación, dando categorización de importancia. La naturaleza y psicología de una persona terrorista. Bueno, pues aquí un terrorista puede hacer atentos por muchas cosas, inclusive esto no solo se ha visto en los países árabes, sino también dentro del propio país de los Estados Unidos, donde muchas veces los chicos en los colegios entran a armamento y les comienzan a disparar a los compañeros. También ha sucedido en muchas ciudades donde se toman por rehenes a las personas y comienzan a disparar contra otras, pero ¿esto a qué es debido? Esto se puede ver a muchas causas. Primero que todo, es un psicoanálisis del pasado de la persona, cómo ha crecido esta persona, los tratos que se le han dado a esta persona, la vida que ha tenido esta persona. Entonces, cuando esa persona en el caso de Medio Oriente ve que su ciudad es bombardeada, que sus familiares son asesinados por extranjeros, lo que hace es cobrar venganza en nombre, ya puede ser de su país o de su propia religión. Lo que eso pues lleva también a un shock o a una acción, el cual pues la persona comienza a planear una estrategia de cómo este vengarse del país agresor o del país invasor. Los tipos de terrorismo, como les comentaba ahorita, los tipos de terrorismo están con los siguientes. Está el terrorismo religioso, el terrorismo psicológico, que es como la persona ha vivido su vida. También está el terrorismo nacionalista, que es por la defensa de su país, que van y se vengan de otros países. El terrorismo político. En sí hay varios conceptos de terrorismo. ¿Y cómo se le podría definir a un país terrorista y la diferencia entre los conceptos de terrorismo y un país invasor? Bueno, pues un país terrorista es aquel país que trata de invadir a otros países, pero con el propósito de, o sea, de cuando esa persona se inmola en un edificio o comienza una matanza sin precedentes y sin ningún objetivo en específico. Mientras tanto que el país invasor pues tiene unos criterios y también tiene unas leyes por las cuales se tienen que regir, aunque muchos países invasores, muchas veces los países se saltan estas reglas. Por ejemplo, también tenemos el caso de Siria cuando invadieron a Siria, al norte, el norte de África cuando los Estados Unidos, Inglaterra, inclusive esto se ha visto desde el colonialismo donde los países siempre, donde
donde el país más fuerte o el imperio más fuerte siempre va a someter al país más débil. Inclusive eso se da en la propia naturaleza, donde el más fuerte siempre somete al más débil. En el caso de Europa Oriental y Oriente Medio, ¿tiene Estados Unidos problemas para gobernar en el proceso de globalización? Aquí nos habla del autor Noam Chomsky, que nos dice lo siguiente: no hablo solo en términos de seguridad nacional ni de servicios de inteligencia. Estados Unidos no gobierna en el proyecto corporativo de globalización, aunque sin duda tiene un papel preponderante. Los programas de globalización han despertado enormes rechazos, en primer lugar en el sur, donde las protestas masivas pueden con frecuencia ser sofocadas o ignoradas. En los últimos años, las protestas han alcanzado también a los países ricos y por consiguiente se ha convertido en foco de gran inquietud para los poderosos, que ahora se sienten a la defensiva. Y no sin motivo hay razones de peso para que el mundo entero se oponga a la particular forma asumida por los derechos de inversión globalizadores que están siendo impuestos, pero este no es el lugar para hablar del asunto. Bombas inteligentes en Irak, intervención humanitaria en Kosovo. Estados Unidos no ha usado nunca la palabra guerra en esos casos. Ahora habla de una guerra contra un enemigo anónimo. ¿Por qué? Al principio Estados Unidos habló de cruzada, pero enseguida advirtieron que si pretendían reclutar a sus aliados en el mundo islámico por razones obvias sería un grave error. La retórica se inclinó entonces por la palabra guerra. La guerra del Golfo de 1991 se llamó guerra. El bombardeo de Serbia se llamó intervención humanitaria. Una práctica en ninguna manera novedosa. Página 9, página 10 y página 11 del 11 de septiembre del libro de Noam Chomsky, 11 de septiembre. De aquí pues también Estados Unidos como Europa Occidental también ha manejado como una doble moral con la cual algunos países que invaden lo llaman guerra, mientras que otros lo llaman intervención humanitaria, ya sea por tratar de detener una guerra. La cuestión con la guerra del Golfo fue prácticamente porque Saddam Hussein pues había bombardeado unas refinerías y asimismo pues supuestamente Estados Unidos pues necesitaba una excusa pues para invadir estos territorios, pero ¿por qué? La razón es por qué Estados Unidos actuó cuando Irak bombardeó a un país tan chiquito como Kuwait, y la respuesta sí es porque Estados Unidos tenía bases militares en Kuwait, y lo segundo y es porque Kuwait es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y de Oriente Medio. Asimismo, Estados Unidos había dicho que supuestamente Saddam Hussein, aunque sí fue un dictador que fue subido por los propios Estados Unidos en los años 80, dijo que tenía armamento nuclear ya finaliza durante la guerra del Golfo, pero este armamento nuclear nunca se encontró. Aunque Saddam Hussein sí era un mal en el cual pues Estados Unidos sí era necesario que interviniera, pero también pues Estados Unidos sacó provecho de esto. De aquí pues podemos ver una fotografía de los cazas de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y aquí vemos unas refinerías de petróleos incendiándose en Kuwait. Y aquí podemos ver a uno de los expresidentes de Kosovo que fue prácticamente a la Corte Internacional, ya que fue juzgado por crímenes de guerra durante el genocidio de Bosnia y Herzegovina. Una mañana que oscureció en Nueva York, las Torres Gemelas de World Trade Center y el Pentágono. El 11 de septiembre del año 2001 por la mañana habían comenzado pues a secuestrar unos aviones comerciales. De aquí pues aquí podemos ver unas fotografías de las Torres Gemelas como fue antes del atentado. El World Trade Center era prácticamente el conjunto de donde están las Torres Gemelas, pero independientemente las Torres Gemelas eran el símbolo económico de los Estados Unidos y de Nueva York, donde prácticamente pues de aquí pues
secuestraron estos aviones. El World Trade Center fue construido en 1979, en la década de los 70, y asimismo también inauguró para la época las Torres Gemelas, que eran simbolismos de la economía y del poder global. De aquí pues hay una imagen que pude tomar y que dice lo siguiente, lo que pasó en aquella mañana del 11 de septiembre. A las 7:59 de la mañana, el vuelo 11 de America Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, despega del Boston hacia Los Ángeles. A las 8:14 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, Boeing 767 con 65 personas a bordo, despega de Boston hacia Los Ángeles. A las 8:19 de la mañana, dos auxiliares de vuelo a bordo de vuelo 11 alertan al personal de tierra de que el avión ha sido secuestrado. America Airlines avisa al FBI. A las 8:20 de la mañana, el vuelo 77 de America Airlines, Boeing 757 con 64 personas a bordo, despega del Washington DC hacia Los Ángeles. 8:42 de la mañana, el vuelo 93 de United Airlines con 44 personas a bordo, el despega del Newark hacia San Francisco. 8:46 de la mañana, el vuelo America Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center, matando a las 92 personas a bordo. Aproximadamente 1,600 personas más fallecen en la torre norte. Aquí la gente va a comenzar a decir, bueno, por lo menos va a decir, bueno, ¿será que eso fue un accidente de un avión comercial? Porque nadie sabía que era un atentado terrorista cuando se chocó el avión comercial del vuelo 11 a las 8:46 de la mañana. En el vuelo 9:03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines se estrella entre los pisos 75-85 de la torre sur del World Trade Center, matando a 65 personas a bordo. Aproximadamente a 900 personas más fallecen en la torre sur. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de America Airlines se estrella contra la fachada occidental del Pentágono, matando a las 64 personas a bordo y a 125 dentro del edificio. 9:59 de la mañana. La torre sur del World Trade Center, pues se derrumba, y a las 10:03 de la mañana, de aquí a eso, pues ya el vuelo 93 de United Airlines se estrella en un campo de Pensilvania. Todas las personas a bordo fallecen, pero ahí no hay víctimas en tierra. Y a las 10:28 de la mañana, la torre norte del World Trade Center se derrumba. De aquí, pues, solo para los terroristas les dio éxito 2 de los 4 atentados, porque fueron 4 aviones que secuestraron, uno que cayó en Pensilvania, otro que se chocó contra el Pentágono, otro con las Torres Gemelas y otro que iba directo hacia la Casa Blanca, pero ese logró ser derrumbado por la Fuerza Antiaérea de los Estados Unidos. De aquí podemos ver un modelo que por la revista Forbes, sobre cómo fue el ataque o el atentado hacia las Torres Gemelas, que el primer avión contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. En el vuelo AA-11 Boeing 767 con origen a Boston. El choque se dio entre los pisos 93 y 99, dejando sin opción, sin escape a todas las personas que estaban arriba del piso 92, lo que esto llevó a que varias personas se tiraran del edificio y pues cayeran al piso. De aquí pues perdieron la vida los 96 ocupantes del avión, de los cuales 5 eran secuestradores, 11 tripulantes y 76 pasajeros. Aquí hay otra cita que nos habla Noam Chomsky, que dice: ¿podría usted imaginar cómo habrían sido las cosas si el ataque terrorista de Estados Unidos se hubiera producido durante la noche, cuando el World Trade Center hubiera muy pocas personas? En otras palabras, si hubiera habido muchas víctimas, había reaccionado el gobierno de la misma manera. ¿Hasta qué punto está influenciado por el simbolismo de este desastre que ha golpeado al Pentágono y a las Torres Gemelas? Que esto lo dijo Noam Chomsky en su libro 9/11. Ya es
las Torres Gemelas tenían un mismo muy importante en los Estados Unidos, ya que representaba la economía de los Estados Unidos y además porque pues aquí también se manejaba toda la cuestión económica, no solo de la ciudad de Nueva York, sino también de toda la nación americana. Asimismo, cuando la gente pues vio todo este impacto, todo el mundo quedó en shock. De aquí comenzó el Pentágono. También el Pentágono ese día fue impactado por otro avión kamikaze, o mejor dicho, otro avión suicida. En cambio, por supuesto, la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando 19 hombres de Al-Qaeda, hasta ese momento un desconocido grupo extremista islámico, secuestraron 3 aviones comerciales y las estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono. A las afueras de Washington, una cuarta aeronave cuyo blanco era el Capitolio se precipitó en un bosque de Pensilvania. Luego de que los pasajeros ya enterados de lo ocurrido con los otros vuelos, forcejearon con los asaltantes que habían tomado el control de la cabina. Ese día en total murieron cerca de 3.000 personas en lo de las Torres Gemelas en menos de 2 horas. Otras 1.500 parecieron a lo largo de los años por enfermedades asociadas con los ataques. A la fecha se trata del atentado terrorista más letal que se ha documentado, uno que se alteró en el orden mundial hasta entonces conocido y desató toda una cruzada para castigar a los responsables cuyas secuelas aún persiste 20 años después. De aquí esto no solo fue un atentado a los Estados Unidos, sino que aquí también va a haber un antes y un después de lo que va a ser el concepto de globalización, porque aquí se va a disparar lo que va a ser la globalización y la defensa ciberterrorista, y asimismo también vamos a entrar en un proceso de tecnología, aunque pues ya lo estábamos comenzando a sentir desde la Guerra Fría, pero fue a partir del 2000 y del 2001 cuando se va a hacer la persecución contra el terrorismo a partir de la ciberdefensa y la ciberseguridad. De aquí pues también podemos ver una fotografía de una persona pues cayendo de las Torres Gemelas justo cuando el avión chocó. Aquí muchas personas les sucedió también lo mismo, ya que pues tuvieron que saltar desde el piso 95, 96, 97. Y aquí pues en la imagen de la derecha podemos ver el segundo avión cuando va a colisionar contra la torre sur de las Torres Gemelas. De aquí dice lo siguiente: el vuelo 77 de American Airlines, que debía recorrer la ruta entre Dulles, Virginia y Los Ángeles, California, fue estrellado por terroristas de Al-Qaeda contra el Pentágono el 11 de septiembre del 2001. En marzo de 2017, el FBI publicó imágenes inéditas que muestran los destrozos del edificio de socorristas por investigadores en la escena. Allí perdieron la vida 184 personas. Miembros del FBI en la zona de la colisión, el vuelo 77 de American Airlines fue el tercer avión secuestrado ese día como parte de los 2 atentados terroristas contra objetivos estadounidenses. Otros 2 vuelos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el último cayó en campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Crédito, esto sí lo saqué, esta noticia de Univision, que fue lo que sucedió también en el Pentágono. Aquí podemos ver una fotografía del Pentágono y aquí podemos ver después del atentado de lo que sucedió en el Pentágono cuando un avión chocó aquí, aunque pues lo que no se destruyó no tampoco es que haya sido mucho. Y aquí pues esa mañana cuando chocaron las Torres Gemelas, George Bush pues estaba en una escuela. Cuando uno de sus portavoces llegó a la escuela, entró al salón y le dijo al oído: señor, acaban de derrumbar las Torres Gemelas en un atentado. Entonces, claro, ese día George Bush pues quedó en shock, pensando por un momento, y asimismo dijo: chicos, lo siento, me tengo que ir. Me salió un pequeño problema, y claro, y había sido pues el atentado de las Torres Gemelas y asimismo pues lo del Pentágono, que ese fue el día negro en los Estados Unidos el 11 de septiembre.
El impacto en los medios de comunicación. Para el impacto de los medios de comunicación a nivel nacional, pues en Colombia también se había disparado, especialmente por RCN y por Caracol Radio. Y los medios a nivel internacional, que fue con CNN, con la BBC y asimismo con todos los periódicos a nivel mundial. La guerra contra el terrorismo, la guerra contra Osama Bin Laden. Eh, así- el perpetrador fue Osama Bin Laden. Hay que entender que Osama Bin Laden nació en Arabia Saudita y estuvo en una de las mejores universidades. Asimismo, fue entrenado también y estuvo en la CIA en los Estados Unidos. Luego le declaró la guerra a los Estados Unidos tras la invasión de Afganistán. Y asimismo, pues también perpetró el atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aumento de defensa y seguridad en los Estados Unidos. Una vez pues que hubo esto el atentado terroristas, comenzaron también a haber otros atentados entre el 2001 y el 2010, como lo fue el 11M, que fue el 11 de Madrid en España, también el atentado terrorista en Boston en el 2011, y también en Rusia con otro grupo terrorista que son los chechenos, y asimismo también en África con Boko Haram, el Estado Islámico en Medio Oriente y en el norte de África. Todos estos grupos terroristas le han declarado la guerra a Occidente y a los Estados Unidos. Esto ha hecho que los Estados Unidos y Occidente pues también envíen satélites para tratar de captar las zonas terroristas y asimismo pues por poderlas bombardear. Inicialmente las guerras pues eran con aviones, con helicópteros, con ejércitos. En la actualidad pues aunque siga así también se ha tratado de innovar con otras estrategias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, drones de guerra, que son drones controlados desde bases militares con los cuales estos pues arrojan bombas en los cuarteles militares. También la geopolítica contra el terrorismo a nivel global. No es solo tener el armamento, sino también tener la estrategia y de cómo se van a atacar pues las bases terroristas y en qué punto o cuáles son los puntos más flexibles en Medio Oriente. Por ejemplo, en estos momentos los puntos más flexibles de terrorismo en Medio Oriente están entre Irán, está también entre Afganistán y los límites con Kirguistán y Uzbekistán y Turkmenistán, que por aquí es donde pues han estado rondando entre los talibanes y los del Estado Islámico, asimismo en Siria y los infiltrados también en las guerrillas de Chechenia en el sur de Rusia. Y pues en el narcotráfico y las guerras de guerrillas aquí también en América Latina. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Reinaldo, Reina. Reinaldo Cardona, mucho gusto. Primero felicitarte por tu conferencia, está muy bien documentada. Y lo otro es que nos profundizaras un poquito de esa expresión que hiciste ahora, Ujú. que el concepto de globalización cambió a partir de esos fenómenos. Y es posible que eso sea algo que sea indiscutible, pero ¿por qué no nos explicas cómo fue ese tránsito o ese cambio, esa transformación que sufrió el concepto de globalización a partir de esos atentados del 11 de septiembre? Porque sin duda alguna ahí hay una ruptura y hay un antes y un después, ¿sí? Ujú. Entonces, por favor, nos profundizas un poquito sobre eso. Claro, claro, Reinaldo, por supuesto. Mira, lo que sucedió es que del, o sea, antes del atentado de las Torres Gemelas,
ya pues inicialmente estábamos en un mundo prácticamente globalizado desde la Guerra Fría, prácticamente. ¿Por qué? Porque la globalización se va a comenzar a dar a partir del acercamiento de los seres humanos desde las tecnologías. Estas tecnologías van a comenzar a avanzar no solo para hacer guerras de guerrillas como lo hacía antes del atentado de los Estados Unidos, por ejemplo, que usted iba y, por ejemplo, y enviaba ejército y usted apenas dura, usted se podía sentar en un computador a saber qué es lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, sino que después de después del atentado de las Torres Gemelas, el concepto de globalización va a cambiar. ¿Por qué? Porque primero que todo va a comenzar a haber guerras cibernéticas, que es por primera vez que se va a comenzar a transmitir a nivel global. Asimismo, también el aumento del escudo de la defensa del escudo de antimisiles, tanto en los países aliados como en los países satélites. Cuando se habla de un país satélite, es prácticamente un país aliado y que tiene conexión directamente con los Estados Unidos, mejor dicho, que le tiene las puertas abiertas a los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si un país enemigo llegara a atacar con un misil nuclear Colombia, por así decirlo, lo que va a hacer Estados Unidos es, a partir de la tecnología y la computarización, tratar de desviar ese misil, ya sea un misil crucero, un misil de carga o un ICBM, que es un misil balístico intercontinental. Asimismo, también el concepto de globalización nos va a comenzar a acercar mucho, no solo a partir de nacionalismo, sino a partir de personas para la defensa, para la seguridad, inclusive. Ya hasta el propio Michel Foucault y Byung-Chul Han lo decía. Michel Foucault, en el libro de Vigilar y Castigar, él ya decía: nosotros estamos siendo vigilados a partir de un panóptico. ¿Cuál es este panóptico? Este panóptico es la sociedad. Mientras que Byung-Chul Han también defiende la postura de Michel Foucault a partir de que nosotros ya vivimos en un panóptico virtual donde todo lo que hagamos nosotros desde el ente de la globalización, nosotros vamos a ser vigilados. Si, por ejemplo, nosotros ponemos un comentario por las redes sociales, si nosotros, por ejemplo, subimos una hoja de vida a LinkedIn o a cualquier plataforma, una fotografía en Instagram, ahí nosotros nos estamos dando a conocer. Si nosotros ponemos un comentario por Facebook, ya sea para bien o para mal, también nosotros nos estamos dando a conocer tanto de forma virtual como de forma psicológica. Y en la psicología, con esto uno se refiere y es lo que nosotros pensamos y le damos ese conocimiento o esos comentarios a partir a nivel global, ya sea, por ejemplo, una modelo que sube una fotografía semidesnuda, una persona que está en contra de los Estados Unidos y lo publica. Eso es lo que se le llamaría la globalización virtual, y es lo que también ha cambiado de la globalización de la Guerra Fría a la ciberglobalización del nuevo milenio, Reinaldo. Si quiere, ya nos volvemos a conectar, que ya faltan un minuto.